A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentarles a quien será su docente el día de hoy. Ella es Marcela Villegas, educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico, trastornos de audición y lenguaje, candidata al grado de magíster en neurodesarrollo y neuroeducación de la Universidad de San Sebastián, diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación. Además, cuenta con un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Es certificada en el método Teach. También posee la especialización del modelo CERTS y del test A22. Es especialista en autismo y educación inclusiva, fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva durante 2022 y 23 y 24, perdón, se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la ley 21.545. Con tremenda profesora damos inicio a esta serie de seminarios para el Congreso. Les dejo con Marcela para dar inicio. Marcela. Hola, ¿cómo están? Denme un segundito para poder encontrar mi diapo, que por aquí está. Marce, ahí te habilité. Gracias. A veces cuando trato de compartir la pantalla, por alguna razón se cae, pero no pasa nada. Aquí estoy. Dame un segundo, por favor. Tranquila, todo bien. Muchas gracias. Acá estamos. Acá estamos. Si me permiten un segundito. Eso pasa cuando tengo que bajar la diapo, ¿viste? Por eso tienen que dejarme arriba. Ya, ahora sí. Y yo, perdón. Ahora sí, ya lo resolvimos. Ya, acá estamos. No Estamos te veo, por si acaso. preparadas. Ahí sí. Ahí sí, ya. Estamos. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias y ojalá que no se vayan mientras instalamos todo. Listo, acá estoy. ¿Se ve bien? ¿Me escucho bien? Yo encantada de verlos que me hagan. Muchas gracias. También son bienvenidos los emoticones que me encantan cuando yo presento, así que vámonos. Primero que todo, agradecer enormemente, gracias, me encantan. Acuérdense que los emoticones sirven para, los React, como digo yo, sirven para mantener el chat súper, súper despejado porque habemos muchas personas neurodivergentes que estamos acá y este diálogo permanente que se da en el chat nos confunde muchísimo. Así que tratemos de focalizarnos, ¿ya? Primero que todo, agradecer que en febrero hayan 500 personas eh, conectadas para hablar de autismo. Eso se agradece enormemente porque quiere decir que avanzamos. Ese compromiso, esas ganas que tenemos de hablar de autismo, lo transmitimos en cosas concretas como conectarse hoy día a un seminario precongreso. También saludar a toda la comunidad autista que hoy día nos acompaña y señalar que cuando nosotros hablamos de autismo en tercera persona, solamente lo hacemos con fines muy académicos, de compartir, de culturizar, pero nunca hay una mejor voz que la voz autista. Por lo tanto, mis disculpas si en algún minuto alguna palabra, alguna afirmación hiere alguna sensibilidad porque no tengo ninguna intención, al contrario, durante 26 años de trabajo en el mundo del autismo, he intentado siempre resguardar el buen trato, el respeto y priorizar la voz de la primera persona.
Llevo 26 años trabajando en autismo con luces y con sombras, y dentro de las luces ha estado mi trabajo en Alianza Inclusiva. Por ahí veo a personas de Alianza Inclusiva, la profe Ale González, que es muy conocida también para ustedes, mi compañera de hace muchos años, Mercedes Cepeda, y así mucha gente que hoy día está cada vez más vinculada a la difusión de una información que es súper interesante y que compromete el bienestar de tantos y tantas personas que lo han pasado mal a lo largo de su trayectoria de vida. Y otra de las luces que tengo es Adipa, que me ha permitido llegar con mucha información a mucha gente y en donde he sentido mucho cariño de parte del equipo de Adipa y también siempre de los participantes de mis cursos, diplomados y estos seminarios. Y esto me llevó a ser directora académica de este seminario. Miren qué patúa. Y lo hago con toda la humildad y el cariño de siempre, intentando traer a las personas que para mí en lo personal en este último tiempo han sido tremendos referentes para poder seguir permanentemente estudiando y nunca dejar de estudiar. En este congreso vamos a tener un ciclo precioso de seminarios gratuitos en donde va a estar la profe Ale, Marcela Mohamed, Daniel Valdés, Cintia D'Agostino, Valeria Roja, porque ADIPA no solamente quiere hacer un tremendo congreso para 1000 personas en junio, sino que queremos que ese congreso tenga una previa y un post-congreso. Y eso significa ponernos a disposición de la comunidad latinoamericana para la formación. También hemos considerado una sorpresa que es tener 4 embajadoras mujeres autistas, activistas, que nos van a acompañar para resguardar también que el lenguaje que utilicemos sea el apropiado, que la forma de referirnos a la persona autista sea desde una perspectiva neuroafirmativa. Así que pronto contaremos con la información de estas 4 embajadoras que seguro a ustedes las va a sentir muy orgullosa del activismo chileno, nacional y también latinoamericano, y cómo hemos llegado a poder implementar incluso en Chile recientemente una ley que todavía está en pañales, pero por lo menos es un avance. Y eso nos hace sentir muy contentos y contentas. Y hoy día me ha tocado dar el puntapié inicial con el orgullo autista, con este orgullo autista, ese símbolo que significa que nos sentimos orgullosos de pertenecer de una u otra manera al colectivo autista que tanto ha aportado a este país a lo largo de los últimos años, desde que en 1990, desde la región de Valparaíso, que es famosa por el activismo autista, se desarrolló las primeras iniciativas de educación para personas autistas en lo que eran los ASPAUT, que todavía tenemos el privilegio de tenerlos a nivel nacional. Y desde esos años hasta la fecha ha corrido mucha agua bajo el puente. Cuando iniciamos hace 26 años el trabajo en autismo aquí en Chile, yo tenía 24 años, era todo muy intuitivo y desde una mirada muy lineal. Se es autista y por lo tanto se tiene un trastorno, un déficit, vamos con medicamentos y vamos con educación especial segregada. Pero en estos 26 años, favorablemente, la comunidad autista ha alzado muchas veces la voz y ha conducido tanto el desarrollo de la política pública y también ha orientado el trabajo académico y el trabajo clínico. Y hoy día vamos a compartir algunos minutos con la síntesis que al menos yo hago de estos 26 años en el mundo del autismo y cómo me sitúo desde esta perspectiva de trayectoria y cómo he ido encontrando, con referentes y práctica basada en evidencia, he ido encontrando la forma de poder transmitir y poder construir mi marco teórico y pragmático para poder aportar tanto a las comunidades educativas, al ámbito sanitario, a las agrupaciones de familia y a las propias personas autistas desde una completa humildad, entendiendo que la vida de la persona autista tiene mucho más que decir que lo que pueda decir un profesional que relata muchos elementos que no están vividos en primera persona. Entonces, la invitación es una mirada integrativa, una mirada intersectorial y neuroinclusiva, que es lo que vamos a trabajar hoy día. Y por supuesto, ese símbolo autista en dorado representa el orgullo que a mí me hace hablar de autismo. Ahora, cuando nosotros nos situamos desde la perspectiva de qué vamos a hacer como profesionales o como familias o como políticos o como funcionarios públicos, de qué manera nosotros vamos a abordar este desafío comunitario que le pertenece a todos y todas y en especial a la persona autista, ¿cómo lo vamos a abordar?
Y seguimos enfrentando a dos dilemas, como dos dicotomías, dos polos. Una, la mirada absolutamente biomédica que está fundada en la tradición médica tradicional, por un lado, enfrentada a una visión neuroafirmativa que se fundamenta en el paradigma de la neurodiversidad. Y pareciera que esos dos polos estuviesen disociados o estuviesen conflictuados entre ellos. Con mucho respeto les cuento que como profesional y como familiar de persona autista he tenido la obligación de articular estas dos miradas, estos dos mundos. No a todos y todas les gusta porque parece que hubiese que tomar una decisión radical, ya categórica. Y la verdad es que a mí en lo personal, como educadora diferencial, como maestra, como madre, no me ha servido el tomar una postura radical, categórica ni talibana. Porque cuando nosotros estamos frente al desafío de una niña autista, de un joven adulto autista, de un bebé que presenta signos compatibles con el espectro, nos damos cuenta que los dogmas paradigmáticos no nos sirven mucho y hay que poner en juego nuestras creencias y nuestros saberes para ver qué le sirve, qué es prudente para esa persona, más allá de las acreditaciones, certificaciones, visualizaciones académicas, lo importante es poder transitar hacia un reconocimiento del autismo como manifestación de la variabilidad humana. Pero eso no quita que no olvidemos, eso no hace que nos olvidemos que la persona autista presenta desafíos evolutivos importantes. Por lo tanto, esta perspectiva únicamente desde el paradigma de la neurodiversidad, que me parece pero absolutamente un aporte, no resulta tan fácil de desplegar cuando tenemos que brindar y diseñar apoyos, adecuaciones curriculares, ajustes razonables, derivaciones, y levantar proyectos de acompañamiento para la trayectoria educativa, la trayectoria laboral. Se hace muy complejo. Por lo tanto, yo misma he buscado distintos paradigmas que me permitan conectarme con una visión integrativa que me deje de polarizarme en distintas zonas del conocimiento y me lleve a primero escuchar cuál es la trayectoria de vida de esa persona, cuáles sus anhelos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas en relación a la vida y a la vida plena, para que pueda configurar una vida en plena ciudadanía, que es la concreción de los derechos humanos. Entonces, hay una tentación, que yo la grafico con esta manzana, hay una tentación muy clásica de tener que tomar partido, ya partido por alguna de las posturas, principalmente profesionales más nobles, que se agradece esa energía, pero toman posturas o tomamos posturas que son contradictorias y que más bien confunden a las familias. Una profesional me dice una cosa, otra profesional me dice otra, ¿a quién le hago caso? ¿Qué dice la red? ¿Qué dicen las agrupaciones? Y la verdad es que de esta perspectiva olvidamos muchas veces lo que la persona autista está requiriendo, está deseando, está anhelando, está necesitando. Y cuál es la configuración de vida que esa persona está construyendo, más allá de cualquier dogma o paradigma que esté asociado a una marca registrada en particular o a un autor en particular. Entonces la invitación que yo hago y que también he traspasado a partir de este congreso es que tengamos un paradigma afirmativo primero de la identidad autista, de la calidad de vida de la persona autista y logremos compatibilizar una mirada integrativa en donde ponemos en el centro a la persona y ningún tipo de paradigma o modelo terapéutico, sino que finalmente quienes nos guían son las voces autistas que nos van diciendo y que nos van señalando si eso es pertinente o no es pertinente en el levantamiento de un proyecto de vida que tenga un nivel de calidad objetivo y subjetivo. Entonces, además de este debate, tenemos que resguardar siempre que lo que despleguemos sea una práctica basada en evidencia. Hay muchas propuestas que me pueden parecer muy atractivas por la certificación, por el material, por lo oneroso, por lo productivo, por lo monetariamente llamativo,
Pero si esa despliegue no tiene en consideración la trayectoria de vida de la persona, su familia, su contexto, y estoy más basado en el modelo que en la propia persona, seguramente no voy a poder desplegar con efectividad lo que estoy diseñando y que finalmente es resguardar el bienestar de la persona autista por sobre cualquier otro modelo paradigmático. Y esa es una tentación que al menos yo he tenido 26 años. Permanentemente me he ido situando en distintos modelos. En algún minuto quise aprender mucho ABA, después quise aprender mucho Floortime, después quise aprender mucho CERT, pasé por el TEACH, cognitivo-conductual TCC, como le dicen los argentinos, pasé por el CERT. He ido capacitándome en los distintos modelos, pero la raya para la suma a mis 50 años, es decir, aquí lo más importante es levantar un diseño de apoyos que sea pertinente a cada persona y que reconozca tanto una perspectiva biomédica como una perspectiva psicoeducativa y un modelo social. Yo no podría dejar de lado, por eso es muy personal, el dejar de visualizar que efectivamente hay desafíos evolutivos, sobre todo en aquellas personas autistas con mayores niveles de dependencia y mayores necesidades de apoyo. Esa discusión no es fértil, porque cuando una persona se está autolesionando, cuando no puede ser autónomo, cuando su familia tiene una vida que no ha podido desplegar con calidad, a esa persona y esa familia la discusión paradigmática no le hace sentido, porque lo que finalmente busca es mejorar el bienestar de la persona y que esa vida valga la pena de ser vivida por todos y todas. Por lo tanto, tengo que asumirme que yo no desconozco nunca el modelo biomédico, sino que me he amistado con él, me he hecho amiga de él para poder interpretar y comprender, y por eso me puse a estudiar neurodesarrollo, porque llegó un minuto en que el modelo social no me permitía responder a múltiples preguntas que me hacían las familias respecto a la prevalencia, respecto a las bases neurofisiológicas, respecto a los neurotransmisores, respecto a los procesos de degeneración y madurez de la corteza cerebral. No podía seguir respondiendo, porque solamente la intencionalidad desde el modelo social, a mí en lo personal, no me permitía cubrir toda esta amplia marco y espectro para hablar justamente del espectro del autismo. Entonces, yo hago un reconocimiento a los aportes que ha hecho el modelo biomédico y en ese reconocimiento también rescato el no quedarnos situadas, enjauladas, amarradas de ese modelo y finalmente avanzar paulatinamente desde los sistemas internacionales de diagnóstico hacia una perspectiva más funcional. Entonces, solamente para recordarles, principalmente también para informarles a los profesionales más nobles que están iniciándose en ese camino, que llevan menos de 5 o 6 años de trayectoria profesional, o las mamás y papás que recién están teniendo el diagnóstico de uno de sus bebés, contarles que a nivel internacional existen dos sistemas biomédicos de clasificación y diagnóstico. Por una parte tenemos el DSM de la Asociación de Psiquiatría Americana y por otro lado tenemos la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud. Pero justamente la Organización Mundial de la Salud ya en el 2001 nos planteaba que solamente quedarnos en la mirada biomédica era una mirada muy restringida y que teníamos que avanzar hacia un modelo más funcional, es decir, de comprender el impacto de un diagnóstico sobre el funcionamiento en espacios de vida cotidiana. Entonces llama la atención que a nivel latinoamericano nosotros utilizamos mucho el DSM para poder hablar del autismo como un diagnóstico que su sigla es TEA, pero no pasa más de eso. Y hablar desde el CIE de un diagnóstico que también habla del espectro, pero que tiene otra clasificación, no por necesidades de apoyo, sino por cómo el autismo coexiste con la posible discapacidad intelectual o un trastorno del lenguaje. Sin embargo, yo quiero avanzar un poquito más allá y contarles, para aquellos que no saben, que hay otra forma de mirar, que es un modelo que es hermano de la CIE, que es el modelo de la CIF.
en donde nos señalan con claridad que el reconocimiento de una dificultad del neurodesarrollo que implica funciones cognitivas superiores, estructuras del sistema nervioso central y que son parte de los factores personales, no podemos valorarlos de manera limitada y necesitamos visualizar cómo esas funciones corporales, cómo esas estructuras van de alguna manera configurándose no solamente en relación a la propia persona, sino en relación a los factores del entorno y cómo el entorno contribuye u obstaculiza el desarrollo humano. Me acuerdo hace 23 años cuando conocí a uno de mis primeros niños y niñas autistas por allá, por el 2003, 2004, 2005, no más de eso. Y conocí a un chiquitito que yo siempre pongo en referencia, que hoy día ya es todo un joven en formación laboral, en donde nos planteamos, frente a un autismo clásico, cuál era la mejor alternativa en ese minuto para ese niño que yo veía con mucho potencial. Y ya en esa fecha, hace 22, 23 años atrás, nos planteamos con su madre la necesidad de poder darle todas las oportunidades que ese niño tuviese para poder desplegar su potencial y dejar de ver solamente el diagnóstico, sino que otorgarle las oportunidades de interactuar con niños con desarrollo neurotípico, que estuviese en actividades deportivas, en actividades sociales, en actividades cognitivas como Kumon, por ejemplo. Y yo siempre lo pongo en ejemplo de que finalmente las oportunidades que nosotros brindemos al desarrollo humano van a marcar una diferencia. Y por eso es tan importante que, si bien yo en lo personal le otorgo relevancia al diagnóstico, el diagnóstico no lo es todo, ni menos es una sentencia, sino que el diagnóstico finalmente desde una perspectiva biomédica transita hacia una perspectiva psicosocial en donde ponemos atención en el contexto y en un contexto específicamente que tenga relación con qué oportunidades nos brinda. Efectivamente, como dice el chat, los niveles de apoyo no son etapas. Los niveles de apoyo tienen que ver con un momento de la persona en que requiere tal o cual apoyo en función de dos ejes, que son comunicación social, intereses intereses y actividades repetitivas y restringidas. Pero no quisiera poner foco ahí porque justamente estoy transitando en este relato desde un modelo biomédico que valoramos y validamos y agradecemos a una mirada de entender cuáles son las funciones cognitivas que presentan un desarrollo divergente y cómo el entorno, acuérdense que el desarrollo humano ocurre en contexto, y cómo el entorno impacta sobre esas funciones, sobre esos factores personales y finalmente ocurre esto. Cuando nosotros articulamos los factores personales con los factores contextuales, entendemos entonces qué significa la identidad autista, el neurotipo autista o qué implica la neurodivergencia autista. Y yo voy a señalar que en este paradigma, en esta visión que hay un encuentro entre los factores personales en donde se incluye un posible diagnóstico y los factores contextuales es donde se juega la inclusión. La inclusión no se juega solo en el contexto ni solo en la persona. La inclusión, así como el estado de discapacidad o la situación de discapacidad, se juega en ese espacio donde está la persona y un otro. Y un otro que puede tener o no tener la intencionalidad de acompañar a esta persona a sacar el máximo de su potencial y a poder acceder sin limitaciones a múltiples oportunidades de desarrollo. Sin ningún tipo de sentencia ni de techo, sino con un criterio de realidad. ¿Quién es la persona que tengo al frente? ¿Cuáles son sus factores personales? Y bueno, ¿cómo me ocupo de que el entorno contribuya al desarrollo de esas funciones cognitivas superiores que están alojados justamente en una estructura cerebral que se configura de manera diferente desde los 3 primeros meses de embarazo? Hasta cómo el entorno finalmente le puede dar oportunidades de participación y no limitar a un tipo de educación, a un tipo de terapia, a un tipo de deporte, sino que vayamos visualizando qué es lo que nos dice la persona, qué lo hace feliz,
qué le genera satisfacción y qué contribuye finalmente a su desarrollo. Ahora, desde esta perspectiva, este cambio de paradigma donde nos situamos hoy día después del 2000 ha tenido mucha agua bajo el puente también. Yo nombro 1943 por decir algo, porque autismo, la palabra autismo, existe desde finales de 1800, ¿ya? Por lo tanto, esa palabra autismo en un primer momento representaba un ensimismamiento de una persona que presentaba o que tenía dificultades para poder interactuar con otros. ¿Se va la señal? No, ya, se le va quizás a la participante. No me asusten más, ¿ya? Ojalá que no, ya. Entonces, cuando la primera vez se hablaba de autismo, por allá por el 1870 y tanto, se hablaba de autismo para referirnos a un estado en los cuadros de esquizofrenia, en donde la persona, el paciente, se iba hacia adentro, ya se ensimismaba. Y posteriormente ese mismo término fue acuñado para definir una configuración, un comportamiento, una dificultad del neurodesarrollo, pero que tenía más relación con el entorno. Y surge en la primera etapa del estudio sistemático del autismo, que si bien el concepto existe de antes de Leo Kanner, antes de 1943, entre el 43 y el 60 se relaciona el autismo con las experiencias afectivas. Incluso uno de los primeros papers de Leo Kanner decía trastorno autista del contacto afectivo, porque había una mirada psicógena en donde el autismo estaba o se visualizaba en respuesta a un entorno que no era lo suficientemente responsivo con la persona que tenía necesidades afectivas, vinculares, satisfacción de necesidades básicas, etcétera. Y obviamente se culpó a la madre, ya como siempre, se culpó a la madre, mujer culpable de la visualización de un comportamiento de ensimismamiento de manera reactiva. Y esa es la teoría psicógena, de como dicen las participantes, la madre es nevera. Lamentablemente, eso hasta hoy ha jugado en contra. No sabemos si por un machismo estructural de nuestra región latinoamericana, pero nosotros ya desde el 60, a partir de Ruther, de Sloper, ya sabemos claramente que el autismo es la manifestación de una configuración diversa del neurodesarrollo. Ni siquiera se tenía una neurociencia desarrollada, pero ya los primeros estudios de autismo propiamente tal, desde una perspectiva sistemática, que observa a la persona y no intenta justificar ningún tipo de comportamiento dado por un entorno aversivo, se plantea la teoría de que el autismo tiene una configuración prenatal de carácter biológico. Por lo tanto, esos primeros hallazgos fueron maravillosos porque contrarrestaron el daño que estaba haciendo la teoría psicógena en el estudio y la comprensión del autismo y principalmente en el abordaje, que era un abordaje psicodinámico, es decir, de terapia psicológica lo más extrema, que significaba separar a los niños y a las niñas de su referente materno. Desde la etapa de la neurobiología ya empezamos a encontrar a Lorna Wine, Judith Gould, Ruther, Sloper y un montón de otros teóricos que se fueron sumando a una perspectiva biologicista en donde se asume que el trastorno autista es una configuración nosológica, es decir, diagnóstico, diferente de la esquizofrenia y que constituye una configuración del neurodesarrollo que se manifiesta en la conducta, que se manifiesta en la emoción, que se manifiesta en el aprendizaje. Y ahí surgen las primeras aproximaciones a respuestas y abordajes educativos que tenían más bien que ver, comillas, con un entrenamiento, y por eso tomó tanta fuerza el modelo conductual de la época, como el ABA clásico de Lovar. ¿Por qué? Porque era lo que en ese momento se sabía y se conocía. Intuitivamente sabíamos que podíamos modificar el comportamiento humano a través de programas de modificación conductual. Sin embargo, ya en el 2000 aparecen simultáneamente distintas miradas que van solamente contribuyendo al paradigma que hoy día tenemos. Primero, el comprender que hay una variabilidad humana que trasciende el autismo gracias a todas las perspectivas del paradigma de la neurodiversidad, que eh, planteaba que finalmente el autismo es otra forma de variabilidad humana y desde el colectivo autista se inicia esta mirada, esta perspectiva donde hay una valoración de esa neurodiversidad.
y que posteriormente se traduce en entender que somos todos y todas neurodiversos. Estoy haciendo una síntesis, ya, así que me disculpan si me salto autores o me salto años. eh, Vemos que todos y todas somos neurodiversos, que hay una mayoría y una gran mayoría que son neurotípicos porque cumplen estadísticamente con los patrones evolutivos clásicos que son esperados según edad, para después visualizar una neurominoría, que son los chicos y chicas, las personas neurodivergentes, en donde se van sumando otras condiciones, otros fenotipos y configuraciones neurológicas, como la de la atención divergente o déficit atencional, obviamente el espectro autista, la discapacidad intelectual, el trastorno del lenguaje, trastorno obsesivo compulsivo, por nombrar algunos, dificultades de aprendizaje. Entonces pasamos al mismo tiempo desde una mirada neurocognitiva que simultáneamente avanza desde una mirada de neurodiversidad, que son paralelas. Una, la neurocognitiva, asume que el autismo es más allá que un diagnóstico y por lo tanto estamos hablando de un neurotipo, es decir, un tipo de funcionamiento cerebral. Y paralelamente, desde el paradigma de la neurodiversidad se va avanzando hasta reconocer que el autismo es la manifestación de una neurodivergencia, es decir, una forma distinta de procesar y de vivenciar y experimentar la vida. Esa neurodivergencia es una minoría dentro de la gran gama de la neurodiversidad y ese neurotipo, todas las personas tenemos un neurotipo, es decir, una forma muy particular de procesar la información, y podemos llegar a ver, a encontrar similitudes, por ejemplo, entre el neurotipo autista o el neurotipo de atención divergente o el neurotipo de discapacidad intelectual o el neurotipo de dificultades de aprendizaje específico, por nombrar algunas, porque se dan de manera paralela. Entonces, lo que no tenemos que olvidar es que finalmente, cuando nosotros hacemos esta mirada interactivo-contextual en donde la interacción dinámica entre los factores personales y los factores contextuales es la que permite configurar el autismo o cómo se da el autismo en determinada persona o cuál es el nivel de dependencia que tiene una persona al llegar a los 18 años o de qué manera esta persona aprende, no es solo por factores personales. ¿Y por qué lo estoy reiterando mucho? Porque pese a que estamos en el 2026, seguimos encontrándonos con respuestas lineales, en donde yo busco tips, yo busco receta o yo busco alguna estrategia generalizable a configuraciones neurológicas que son diferentes en seres humanos que se desenvuelven en contextos diferentes. Por lo tanto, en autismo no existen los tips, ojalá existieran. Tampoco hay un modelo terapéutico más apropiado para todos de manera igual. Tampoco hay una manera de vivir la sexualidad que sea similar a todos. Por lo tanto, yo trato de ser muy cuidadosa cuando hablamos de los autistas o las autistas son. La verdad es que cada persona autista manifiesta su autismo en función de sus factores personales, su trayectoria vital y las oportunidades que le ha dado el contexto. Y siempre vuelvo a recordar un ejemplo que ya me habrán escuchado algunos participantes que me han escuchado muchas veces, y agradezco que se repitan nuevamente la vinculación con mis actividades, que es que las personas autistas del País Vasco no son personas que sean menos autistas que las personas de Talca o de Antofagasta. Lo que pasa es que son trayectorias de vida que han estado positivamente, las del País Vasco, acompañadas desde la primera infancia con una política pública que logra de mejor forma, gracias Jesús, que logra de mejor forma responder a las necesidades de apoyo de la persona. Por lo tanto, a lo que tenemos que mirar es una mirada mucho más amplia, así como amplio es el espectro, amplio también son las posibilidades y oportunidades de abordaje y de acompañamiento en función de esa configuración. Ahora, este modelo que hay a la base es muy básico, estoy haciendo una síntesis, pero es un modelo biopsicosocial, otra forma de decir integrativo. La diferencia es que el modelo integrativo pone especial atención sobre la persona
Y por lo tanto, desde un modelo biopsicosocial, no desconocemos los aportes del modelo biomédico, sino que los utilizamos a favor de la comprensión del desarrollo psicológico, no hablo de afectivo, sino que de funciones psicológicas superiores, y cómo, de alguna manera, para bien o para mal, el entorno condiciona finalmente cómo el despliegue del genoma humano, ya me estoy adelantando un poquito, cómo el despliegue de las funciones cognitivas finalmente llegan a buen puerto. Por eso es tan importante la educación y el acompañamiento hacia las familias y hacia los docentes. Finalmente, los contextos comunitarios más típicos en la primera infancia, pubertad, adolescencia y primera adultez es el grupo familiar y lo es la escuela, independientemente de la naturaleza de esa escuela. Son las personas fundamentales para poder acompañar a esta persona que presenta una neurodivergencia autista, que es parte de las neurominorías, que tiene un neurotipo funcional muy particular, que es específicamente secundario, una configuración del sistema nervioso central de manera divergente desde la primera etapa de vida intrauterina, cómo logra desplegar su proyecto de vida. ¿Y cuál es el proyecto de vida? El proyecto de vida es personal, ¿ya? Y ese proyecto de vida es personal y está directamente vinculado al modelo de calidad de vida, tanto en elementos objetivos, como calidad de vida implica alimentarse, como elementos subjetivos, calidad de vida implica desarrollar mi sexualidad. ¿Ya? Hay elementos que son objetivos y hay elementos que son subjetivos. Y lo que hacemos las familias, lo que hacemos los profesionales o lo que hemos de hacer no es confirmar paradigmas con la persona que tenemos al frente y que presenta un neurotipo o una neurodivergencia autista, sino poner nuestro saber a disposición de ese grupo familiar, de esa persona, para poder alcanzar una vida plena. Desde esta perspectiva, yo voy a preguntar, a ver si hay algún emoticón, si va quedando claro un poquito el paradigma amplio, integrativo, biopsicosocial, ya, si va quedando claro, muchas gracias. Gracias por participar así, porque tenemos que dejar de tener visiones lineales. Gracias. Qué bueno que quedó claro. Gracias, Kevin. Tenemos que dejar de tener respuestas lineales. Autismo ABA, autismo CERT, autismo Denver, autismo Floortime, autismo risperidona, autismo aripiprazol, autismo pelota saltarina y cama elástica, autismo sala sensorial. Esas miradas lineales son reduccionistas. La persona autista se despliega en mucho más ámbitos que lo que puede responder una sala sensorial, un modelo ABA, un modelo SER, una terapia cognitiva conductual, un medicamento. Y porque ningún ser humano puede resolver cualquier tipo de necesidad de apoyo o problemática a través de una respuesta. Es el conjunto de oportunidades biomédicas, psicoeducativas y sociales las que finalmente van permitiendo transitar a la persona en alcanzar una vida plena. Pero no es la vida plena, y eso es lo que las mamás también tenemos que trabajar mucho. No es la vida plena que yo tenía configurado para mi hija o para mi hijo. Es la vida plena que esa persona tiene la capacidad de configurar independientemente de los niveles de dependencia que pueda tener. Yo no estoy hablando, y por eso voy a ser muy respetuosa también, con las familias de chicos y chicas autistas en niveles de dependencia 3. Porque este relato no tiene ningún sentido para aquella persona que está viendo que su hijo o su hija se autolesiona. ¿Ya? Por lo tanto, estos modelos tienen pertinencia cuando yo estoy diseñando una respuesta terapéutica, educativa, familiar, laboral, sociolaboral, porque finalmente cuando una persona está en malestar, lo que hay que hacer es atender el origen, la causa y los impactos que genera ese malestar. Estos relatos tienen un sentido de manera preventiva al momento de diseñar nuestra propuesta, no en el minuto que tenemos al frente un niño autolesionándose. Mira, yo que tengo una mirada súper neuroafirmativa, por lo tanto no puedo intervenir.
eso no tiene mucho sentido en esos espacios, porque finalmente esa persona se está autolesionando. El integrativo, como decía en el chat, se basa, voy un poquito más allá en las láminas, modelo integrativo en salud mental y en educación se focaliza en la persona, igual como la planificación central a la persona del modelo de plena inclusión o FEAPS español, pero va tomando, no es ecléctico, sino que va tomando distintas perspectivas biopsicosocial que me permiten resguardar la vida de la persona y avanzar en el desarrollo de una vida plena. Integrativo no se casa con ningún modelo ni rechaza otro porque está situado en un modelo de bienestar. Una mirada integrativa es lo mismo que decir, o símil a decir, modelo biopsicosocial, pero que tiene un elemento transversal que es bienestar. ¿Ya? Entonces, el modelo biopsicosocial resulta un poquito frío si yo lo analizo de esa manera, biopsicosocial, biología, cerebro, dificultades evolutivas o desafíos evolutivos, psico, impacto en el sistema nervioso central, despliegue de funciones cognitivas superiores, social, modelo de apoyo, modelo de calidad de vida. Ya. Ahora, a esos tres elementos que muestra la gráfica, lo que vamos a poner es un eje transversal que tiene que ver con el bienestar de la persona. Por mucho que me guste un modelo, si ese modelo no es pertinente con el bienestar de la persona o no contribuye al bienestar de la persona, no es un buen modelo. Entonces yo voy a decir cuatro cositas a ver si a ustedes les hace sentido y ahora sí que vamos al React. Ya estoy igual que fiebre de baile aquí en Chile. Vamos al React y denme algún emoticón. Hay cuatro elementos que para mí son fundamentales de sostener, y es lo que yo le hablo a los participantes de mis cursos, universidad, a DIPA, las charlas que doy en los colegios, en las agrupaciones. Ya últimamente, los últimos 2 años me he dedicado a docencia, 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 formación y formación y formación, porque el cambio cultural parte por la formación. Primero, la evolución en el desarrollo de la persona autista no depende solo de las posibilidades de la persona, sino también de las oportunidades y apoyo que ofrece el contexto. Muchas gracias. Ya la PAM es analógica, no es digital. Me hace así, claramente. Súper, súper. Muchas gracias. Después voy a leer los comentarios del chat, ¿ya? Porque si no, me voy a distraer. La atención divergente es parte de mi vida y tengo que hacerme cargo de ella. Así que focalizada en la lámina. El autismo es un neurotipo manifiesto en la conducta, la emoción y el aprendizaje. Neurotipo, yo lo separo para poder explicarlo con claridad y no se confunda con la palabra neurotípico. Neurotípico es una persona que está dentro de la estadísticamente clásica, ya que cumple con ciertos patrones de evolución, funcionales, de hitos del desarrollo. Entonces, desde una perspectiva de neurotipo, es una persona que procesa la información de manera diferente. Ahora, toda la información, no es una parte de la información, no es en matemáticas, no es en lenguaje, no es en educación física, no es con los amigos, es cuando se levanta, cuando se baña, cuando se acuesta, cuando duerme, cuando come, cuando se enamora, cuando se enoja. La persona es autista. Y eso me lo han enseñado las propias personas autistas a despojarme de ese miedo de nombrar que la persona es autista. Y las familias lo podemos decir también con tranquilidad. Es autista, ¿ya? Y por eso ponemos el orgullo del lazo, perdón, del símbolo infinito en el dorado. Eso no quiere decir que ese orgullo autista no me permita reconocer los desafíos evolutivos de un hijo o de una hija. Al contrario, en el amor más profundo de una familia está el reconocimiento de las dificultades, desafíos de nuestros hijos. Ya cuando yo amo profundamente a mi hija, soy capaz de darme cuenta de aquello que no está evolucionando del todo bien, así como me doy cuenta de su tremendo talento para dibujar anime. Soy capaz de darme cuenta de que dibuja tremendamente bien y por lo tanto pago un taller de arte desde la soberbia burguesa, como le llamo yo, de las oportunidades que nos ha dado la vida, pero también soy capaz de reconocer que tenemos un desafío respecto a la interacción con pares. ¿Ya? Vamos al tercer elemento. El diagnóstico de TEA no representa la amplitud de la condición, vivencia e identidad autista.
El diagnóstico del TEA es un nombre. El TEA es una categoría diagnóstica que significa que la persona cumple con criterios previamente establecidos. ¿Ya? Entonces, el TEA como TEA es una configuración nosológica determinada previamente. Ya, acuérdense que el chat lo vamos a utilizar de manera saludable, así que tratemos de utilizar primero el React para que yo después lea las preguntas o vamos a las preguntas en el momento de las preguntas, si no, se me va a ir la onda, ¿ya? Un favor para mí. Entonces, desde una perspectiva de biomédica existe el TEA. El TEA es un diagnóstico. Y el diagnóstico en base a criterios previamente consensuados, frente a los cuales hoy día hay mucha crítica, porque no logran describir la gran variabilidad que hay dentro del espectro. ¿Ya? Pero otra cosa es hablar de autismo, que tiene que ver con la condición, con la vivencia y con la identidad. El TEA no es otra cosa que el diagnóstico. Ahora, cuando decimos que el autismo va a etiquetar, las personas autistas adultas hablan de autismo como parte de su identidad. El relato de la persona autista es ser neurodivergente. Cuando nosotros decimos mi hijo es TEA, estamos diciendo que mi hijo es trastorno del espectro autista. Cuando mi hijo es autista, estamos señalando que la identidad autista está manifiesta en la configuración de este hijo que yo tengo. Ahora, recordar que el autismo tiene una carga de heredabilidad enorme. Por lo tanto, no nos sintamos tan complicados de eso. Nuestros hijos, la mayor parte de nuestros hijos, eh, cuando nosotros visualizamos a nuestros hijos, estamos visualizando nuestros genes también. Ahí están de manifiesto. Por lo tanto, cuando yo reconozco el autismo de mi hija o de mi hijo, estoy identificando neurodivergencia en mí misma también. Y por lo tanto, ese es parte de la configuración familiar autista. Ahora, el autismo se manifiesta desde la interacción de factores personales y factores contextuales en un ecosistema determinado. Nadie es más autista que otro. ¿Ya? Sino que hay autistas que tienen mayores niveles de dependencia, mayores desafíos evolutivos, mayores autonomías, porque no es por grado en cuanto a grados en relación a severidad, a pesar que el DSM-5 lo sigue señalando. El DSM-5 tiene una contradicción vital, no está de acuerdo consigo mismo. Habla de niveles de apoyo y después describe niveles de severidad que ponen atención en dificultades evolutivas personales. Y cuando yo hablo de apoyos, estoy hablando de la configuración contextual. Por lo tanto, el DSM-5 no está de acuerdo consigo mismo, pero es lo que me sirve para levantar la política pública y que nuestros niños tienen finalmente subvención del Estado cuando corresponde a PIE o subvención por parte del COMPIN cuando estamos hablando de un chico autista de nivel 2 con alguna coexistencia con alto nivel de dependencia. Ahora, desde esa perspectiva del modelo integrativo, intersectorial y neuroinclusivo, aquí yo he juntado tres modelos. ¿Y por qué yo he juntado tres modelos? Porque vamos a reconocer la individualidad del neurodesarrollo, valorando un abordaje personalizado, biopsicosocial y multidimensional del funcionamiento humano. Somos mucho más que comunicación social e intereses repetitivos y restringidos, mucho más que modulación sensorial. Por lo tanto, por eso las respuestas lineales de autismo es esto y por lo tanto se hace esto otro, no tienen mayor sentido. Es mucho más complejo que eso. Es un algoritmo que tiene muchos elementos y por lo tanto mi intención como docente es compartir con los participantes de del diplomado, de este seminario, de los cursos, del congreso, una mirada más integrativa que se basa en un modelo biopsicosocial, que reconoce un modelo ecológico, en el fondo que pone atención sobre la persona en el centro de un entorno, un ecosistema determinado. Ahora, hay urgencias en este modelo, que primero es centrarnos en la persona, sus necesidades y propósitos y no en el currículum, lo que no quiere decir que el currículum no sea relevante, pero basta de hacer adecuaciones curriculares en función del currículum.
adecuaciones curriculares en función de la persona, lo agradeceríamos mucho, en donde el foco esté puesto en el bienestar. La segunda consideración es la multidimensionalidad e interseccionalidad, más que coexistencias, interseccionan distintas manifestaciones del ser humano, por eso no hay una comorbilidad, somos autistas que coexisten o que intersectan la atención divergente, la modulación sensorial, la diversidad de grupo de género. Como en cualquier ser humano, hay capas o hay elementos que nos hacen situarnos en ciertas interseccionalidades, como por ejemplo, mujer autista de la Araucanía, mujer autista latinoamericana, hombre autista de color negro, ¿ya? Es decir, que hay interseccionalidades que deben ser abordadas y que trascienden a lo que nosotros linealmente entendemos por TEA. Por eso yo digo que el TEA es súper importante, pero se queda corto de la gran dimensión autista. Además, las etiquetas son inferiores a la magnitud de un ser humano. No estoy en contra de las etiquetas, pero no puedo iniciar el trabajo y cerrar mi trabajo solamente por la etiqueta, ¿ya? Sino que de qué manera ese diagnóstico se ha configurado, entendiendo que el diagnóstico se hace en base a consensos internacionales de personas que se ponen de acuerdo de qué van a entender por TEA de manera cultural, es una decisión arbitraria. Cuando yo empecé se decía TGD, cuando yo empecé, no se diagnosticaban mujeres si no tenían discapacidad intelectual. Cuando yo empecé, tenías que decidir si la persona era autista o tenía déficit atencional, o era autista o tenía discapacidad intelectual. Entonces, son consensos, convenciones arbitrarias, ni buenas ni malas, sino lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos el DSM-5 versión revisada y para la política pública nos tenemos que situar ahí, pero vamos a transitar hacia un modelo interseccional, integrativo, donde reconocemos el impacto del entorno sobre el funcionamiento humano que se da en un entorno que da oportunidad o da barrera. Por lo tanto, muchas veces me he encontrado en estos 26 años de trayectoria profesional que la persona, si no evoluciona, no, fíjate que no es por el autismo, ha pasado por 7 escuelas, ha sido altamente medicado, se le han sacado y puesto medicamentos de manera muy poco rigurosa. La familia no ha recibido acompañamiento, por lo tanto es una cuidadora que está absolutamente sobrepasada. Hay necesidades básicas no satisfechas, hay una detección tardía. Ninguna de las cosas que he dicho tiene que ver con autismo, tiene que ver con el contexto. Por lo tanto, lo que yo he aprendido es a mirar desde el contexto hacia adentro, no desde dentro hacia el contexto, entendiendo el enfoque ecológico sistémico, donde al centro está la persona, después están los servicios, después está la política pública. Por eso era tan importante situar la ley de autismo, no porque fuera a resolver problemáticas comunitarias de una manera inmediata, sino porque se sitúa en una perspectiva de derechos humanos, calidad de vida y ciudadanía, es decir, reconocimiento de que hay un colectivo que existe, lo reconozco y reconozco también sus distintas configuraciones humanas. Ahora, ¿cómo podría tener este sentido si el cerebro no fuera plástico? Si no tuviésemos una neuroplasticidad a lo largo de todo el ciclo vital. Si nosotros creemos que el TEA es una condición que sentencia a una persona, estaríamos desconocimiento la neuroplasticidad que hay en el ser humano a lo largo de todo el ciclo vital. Y a eso se le llama consideraciones epigenéticas. Yo pongo siempre en ejemplo lo que cuando yo uso una crema, yo me he dado con el skincare. Ya son obsesiones que a uno le da. Ya, entonces yo uso una crema que me gusta mucho, que es una Nivea epigenética. Y eso lo pongo de ejemplo. Yo a mis 50 años, se supone, tengo menos agua, menos plasticidad, tengo problemas hormonales por la perimenopausia, los poros se visualizan más, hay una ojera destruida.
Pero esa crema Nivea me dice que esa crema puede aportarme a hacer un cambio en la manifestación de mis 50 años. No quiere decir que yo voy a dejar de tener 50 años, pero me está diciendo que me va a dar algunos nutrientes que van a contribuir a la luminosidad de mi piel, a eliminar las manchas, a evitar que se me marquen las líneas de expresión, y resulta que las mujeres le creemos a esa crema. Cuando nosotros creemos eso, es porque estamos asumiendo que hay posibilidades epigenéticas. O el magnesio, me acaba de aparecer el calendar en mi pantalla. En la noche tomo potasio y magnesio, porque creo que mis problemas de insomnio, producto también del periodo de perimenopausia, se van a mitigar por elementos externos que contribuyen a que yo, como por ejemplo con la melatonina, se ve luminosa, gracias Giselle, ¿ya? Vale la pena entonces la 25 lucas la crema. Entonces, cuando yo creo absolutamente en la epigenética, que no es una cosa de creencia, sino de hechos, es cuando nosotros identificamos que es posible modificar y contribuir a la manifestación, la concreción del genoma humano. Si nosotros creemos que el autismo o que el TEA, para hablar en términos biomédicos, es una sentencia, no haríamos nada. Pero cuando nosotros creemos que es posible contribuir al despliegue del genoma humano, tiene cerebro la educación especial, la psicopedagogía, la terapia ocupacional, la crianza respetuosa, la educación a las madres para el acompañamiento de la gestión emocional. Nosotros sabemos que un niño, que una niña puede manifestar no un cambio en la estructura del ADN, pero sí en cómo se manifiesta o cómo se despliega la información contenida en ese ADN. Y el entorno puede impactar sobre el desarrollo humano, por ejemplo, una toxina, pero también puede impactar sobre las oportunidades, por ejemplo, la atención temprana, el deporte, el segundo idioma, los animales, el cumón, ¿ya? El arte, estoy dando generalizaciones. Si nosotros tenemos certeza y sabemos por una práctica basada en evidencia que el entorno contribuye al despliegue del genoma humano y que podemos modificar ciertas conexiones sinápticas o fortalecer ciertas conexiones sinápticas que de manera espontánea no se han configurado, pero que a partir de la educación, la terapia, el arte, el cumón, los animales, la natación, el deporte, la música, tenemos que ponerlo a disposición de esa persona, ¿ya? Y desde esta perspectiva, desde esta visión epigenética, es desde donde nos vamos a situar en autismo. No podemos señalar que solamente lo epigenético tiene que ver con lo malo, que la contaminación. Hoy día estuve leyendo unos papers sobre la contaminación ambiental, que hay muchos estudios que les dejé los enlaces en la diapo, estudios que han visualizado principios de correlación entre la mayor prevalencia de autismo, contaminación ambiental, mayor prevalencia de autismo, edad del padre, mayor prevalencia de autismo, ingesta de alcohol durante el embarazo. Hay muchos elementos epigenéticos que se han puesto como riesgo o han generado una afectación del neurodesarrollo. Ahora lo vamos a dar vuelta. De esa misma manera que el entorno impacta sobre la configuración del sistema nervioso central, también impacta positivamente sobre cómo se despliega este sistema nervioso central por un entorno que otorga oportunidades y que sabe actuar. Y por eso necesitamos que los docentes reciban experiencias y acompañamientos formativos para la neurodivergencia, porque tienen mucho que decir. ¿Para qué hablar de las educadoras de párvulos? Una maravilla lo que podemos hacer en educación parvularia. Una maravilla no solamente por la detección, sino porque todo lo que pueden configurar en el juego, la exploración del entorno, los primeros vínculos afectivos, el desarrollo de comunicación aumentativa alternativa en espacios naturales del desarrollo, el acompañamiento de la madre y el padre, los primeros
6 años de vida que son muy dolorosos porque tienen que configurarse nuevamente las familias, implica que tengamos que acompañarlas. Lo mismo que en docentes de educación básica, educación media, educación universitaria. Ahora, entonces, vamos cerrando y sintetizando. ¿Es lo mismo hablar de autismo, TEA, neurodivergencia autista y neurotipo? No. Cada palabra nos sitúa en un paradigma. Y yo no entro ya a mis 50, no entro en la discusión de cómo le voy a decir, sino que yo entro en la discusión de lo que vamos a creer. ¿Cuál es la creencia? Si tú me dices, mira, yo estoy súper preocupada de la inclusión de los niños TEA de mi escuela, se rompe el paradigma porque es inconsecuente. Hablar de inclusión implica hablar de neurodivergencia autista. Si yo estoy hablando, mira, necesitamos saber cuál es la prevalencia del TEA, estoy hablando de diagnóstico y estoy hablando de enfoque biomédico tremendamente importante para la política pública. Si estoy hablando de neurotipo, yo estoy hablando de la forma en que ese ser humano procesa la información y que me es muy importante de conocer para poder diseñar las experiencias educativas. Las experiencias educativas no pueden seguir diseñándose solamente en relación al currículum. Tenemos que considerar de qué manera ese ser humano accede al currículum, puede progresar en el currículum, puede evidenciar los logros en el aprendizaje en un contexto donde se sienta respetado, querido y palabra que para mí es fundamental, reconocido. Cuando yo reconozco a un colectivo, yo atribuyo valoración, contribución y necesidades. No necesitamos solamente que a nuestros hijos e hijas les reconozcan sus desafíos evolutivos y sus necesidades. Necesitamos que se reconozca su contribución a la comunidad educativa, al Estado, a las familias. Somos mejores personas ante desafíos tremendos, pero por supuesto, la vida no es la misma cuando tienes un desafío en la vida o un desafío vital tan grande. Y eso tiene que llevarte a tomar decisiones. Y por lo tanto, cuando ustedes escuchen, escúchense, si van a hablar de TEA, es porque se están refiriendo a un diagnóstico de SM o CIE. Si van a hablar de neurotipo, están hablando de cognición, están hablando de procesamiento cognitivo superior. Si están hablando de autismo, están hablando de una identidad, de una experiencia de vida, están hablando de una forma de funcionamiento que se configura en los 3 primeros meses de embarazo. Si están hablando de una neurodivergencia autista, están hablando de un colectivo reivindicatorio que tiene un poder político en cada uno de los territorios. Ahora, dicho esto, recordar que entonces vamos a reconocer que el autismo como condición, identidad, experiencia vital es una condición evolutiva inherente a la persona por un desarrollo divergente del sistema nervioso central. Que hoy día lo que sabemos es que hay causas epigenéticas, es decir, epigenética significa por encima de la genética. Eso significa, es un vocablo en griego, epigenética, por encima de la genética, lo que impacta sobre la genética. Causas epigenéticas en plena discusión en el mundo científico, que no tiene que ver con las vacunas, pero que tiene que ver con revisar la edad de los padres, el consumo de medicamentos, el consumo de toxina, la contaminación. Ojo aquí, pero de alta heredabilidad, por lo tanto puede ser que el autismo, en mi caso, en mi familia, no surja ahora, sino que en mi bisabuelo porque tienen criterios de alta heredabilidad, de trayectoria, de árbol genealógico. No es que yo, mira, yo no tomé pisco sour o yo me tomé un paracetamol recordando al emperador. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los elementos que a lo largo de la trayectoria de vida de mi árbol genealógico se manifiesta en mi hija o mi hijo hoy día. Y que su neurogénesis eh, ¿dónde surge el autismo? En el impacto de esas causas epigenéticas sobre la maduración neuronal en la etapa intrauterina. La maduración neuronal ocurre durante los 3 o 4 primeros meses de embarazo. Por lo tanto, cuando yo me enfrento en la escuela a un niño, una niña autista, o en la universidad o en el instituto a un joven autista, yo lo que estoy viendo es una... Tengo que situarme en una perspectiva antropológica. ¿Cómo se configura este ser humano? Desde un punto de vista genético,
funcional y cultural, porque finalmente el autismo también tiene elementos culturales. Si yo voy a seguir señalando eternamente que las personas autistas son agresivas, no va a haber decreto que lo modifique, porque eso tiene que ver con una cultura, que es la mayor batalla cultural que estamos dando hoy día. Ahora, cumplimiento de criterios diagnósticos. Miren, de 6 elementos que yo rescato del autismo, uno tiene que ver con los criterios diagnósticos. Otro tiene que ver con el impacto sobre el neurodesarrollo y parte de la valiosa diversidad humana. En estas 6 viñetas, lo que yo intento es materializar la perspectiva biopsicosocial de carácter integrativo y neuroevolutiva, porque el cerebro parte en la configuración del sistema nervioso central por la información genética que yo tengo, heredada o novedosa, que tengo al momento de la concepción, al momento del levantamiento de la mórula, de la placa neural, del tubo neural, del sistema nervioso y la colita, y la forma yo muy didáctica, muy de profe que trato de enseñarlo. Entonces, para ir terminando, cuando nosotros comprendemos el autismo, yo pongo 3 momentos. La evaluación diagnóstica. ¿Hay evidencias suficientes para hablar de TEA o hablar de coexistencia? Después paso a la evaluación funcional, cuál es el impacto en el desarrollo evolutivo y en el funcionamiento, considerando que hay divergencias en las funciones cognitivas, y la evaluación contextual, qué ajustes razonables se deben garantizar para promover el desarrollo, erradicar barreras y desplegar oportunidades. Y en el abordaje del autismo es lo mismo. Hago una separación entre el apoyo al desarrollo de las habilidades evolutivas que pudiesen tener desafíos a lo largo del ciclo vital. No olvidemos a los jóvenes adultos, tampoco a los adultos. Son habilidades evolutivas que se pueden trabajar a lo largo de toda la vida. Esto no es un tema de atención temprana, escolar, educación superior. Esto es a lo largo de la vida. La condición autista, la identidad autista, la experiencia autista es hasta que te mueras, ¿ya? Es parte de nuestra configuración. Por lo tanto, es en lo bueno y en lo malo, ¿ya? Así como amo profundamente el anime de mi hija, también tengo que comprender los intereses repetitivos, la ansiedad, la alta vulnerabilidad al juicio social. Por lo tanto, es multidimensional. Los apoyos al funcionamiento, que tienen que ver cómo la persona funciona en el entorno y cómo logra ser autodeterminada y autónoma, autovalente y con una plena posibilidad de tener un proyecto de vida satisfactorio. Y los ajustes razonables, que es la tarea nuestra, tarea de los profesionales, de las familias, de los políticos, de los líderes, de los funcionarios públicos. Por lo tanto, cada uno aquí tiene un rol, un papel y una responsabilidad. Y mi invitación es que dejemos de poner toda la responsabilidad en la persona autista, porque ningún ser humano puede asumir tanta responsabilidad. Evolucionar, ir a terapia, mostrar mejora, ajustarse, participar, incluirse. Y el entorno, las razones epigenéticas te han confirmado que el entorno tiene un alto potencial de impacto sobre una persona, tanto en la configuración de ese sistema nervioso central como también en el despliegue del sistema nervioso central a lo largo de la vida. Ahora, para terminar, perdón Karim, me extendí un poquito, tú sabes que la pasión me empieza a inundar y se me va la onda, pero voy a tratar de terminar aquí. En esta mirada tenemos 3 grandes desafíos. 3 grandes desafíos. Desde esta misma mirada integrativa voy a referir que hay desafíos clínicos, hay desafíos educativos y hay desafíos culturales. Y nos corresponde ver dónde nos situamos cada uno. En el desafío clínico, ¿qué reconozco? Cuando yo no cito es porque es una elaboración propia. Cuando yo cito es porque pueden ir al paper. Los desafíos clínicos que yo he observado en estos 26 años, el primero es la actualización profesional.
Todavía nos seguimos encontrando con una desactualización respecto a las mujeres autistas, respecto a la infantilización de las personas autistas, respecto a hablar de comorbilidad y no de intersección o coexistencia, de tener que elegir entre un diagnóstico y otro, solo mujeres autistas cuando hay discapacidad intelectual. Eso ya no puede seguir. O TGD. No podemos seguir recibiendo diagnósticos de TGD al 2026. También hay un desafío clínico que tiene que ver con el resguardo de marcadores biológicos. Es una de las grandes críticas que se le hace al DSM-5, que no incorpora marcadores biológicos claros. Por lo tanto, seguimos haciendo un diagnóstico en base a una percepción clínica, en base a una visión que depende subjetivamente del evaluador, del clínico en cuestión y cuál es su fortaleza. Tenemos que avanzar como comunidad, como sociedad científica, hacia marcadores biológicos que sean específicos y ojalá que el estudio del genoma humano y de los factores epigenéticos vaya avanzando. Para eso se necesita el CDC, se necesita la Organización Mundial de la Salud, se necesitan las universidades de alto impacto, de alta carga investigativa, y eso necesita recursos de la política pública. Necesitamos comprender que hay una individualización, una individualidad en la configuración autista, como nos habla Josep Artiga, la configuración autista que trasciende el DCM, una comprensión de las coexistencias, una multidimensionalidad, una perspectiva de trayectoria que deje de pensar solamente en 0 a 3 años y empiece a pensar en 0 a 90 años, y la consideración de grupos de género que trasciende la perspectiva femenina. Grupos de género también tienen que considerar la distinta diversidad sexogenérica que existe respecto de las comunidades LGTBIQ+, que están tan presentes en el colectivo autista. Desafíos educativos que implican la transformación de la cultura escolar, la accesibilidad y la diversificación, no tanto hablar de adecuaciones curriculares, sino que accesibilidad, que es el principio que nos trasciende a la ONU y que nos ha planteado también las plena inclusión y todo lo que es full inclusion, el index y todo lo que implica el abordaje diversificado para la población autística en otras condiciones del neurodesarrollo, condiciones neuroinclusivas que no pueden seguir existiendo salas de 50 estudiantes. Ya nosotros necesitamos salas de clase configuradas en función a la diversidad. Por lo tanto, esto no es solamente una responsabilidad burocrática de los docentes de hacer más PAEC, más PASI y más PAE, sino que tener un aula que sea realmente manejable para que la vinculación con los docentes, entre docentes y estudiantes, sea provechosa para la vida de ambos. La inclusión no se hace a costa de nadie, se hace con todos. Una mejor fiscalización de la normativa educativa y formación docente fundamental. Y los elementos culturales, que para mí son los más difíciles, que es la valoración de la diversidad humana, una perspectiva de intersectorialidad que deje de situarse en los paradigmas, en estas discusiones contraproducentes, si es TEA o si es autista. Eso no, para una persona, una mamá que un chico está con ideación suicida, a lo mismo que le pongan TEA o autismo en el certificado de internación, también con el control de Finter. Por lo tanto, son discusiones que deben de ser dejadas en el ámbito que corresponde, ¿ya? Y en el ámbito comunitario, bienvenida sea, quizás de las redes sociales, pero esas discusiones no tienen que desorientar ni distraer a los profesionales que tienen que tener una buena práctica. Por supuesto, los derechos humanos, ciudadanía, reconocimiento de la identidad autista, acceso al trabajo y la vida independiente. Es esperable que logremos que nuestros jóvenes autistas puedan asumir una vida plena e independiente, independientemente de su condición de base, y un apoyo sistemático al cuidador, que también en estos 4 años, además de la ley de autismo, podemos visualizar ley de cuidador, ley de cuidados, porque es fundamental visibilizar los colectivos, las neurominorías y los colectivos altamente vulnerables y vulnerados de nuestro país, de toda Latinoamérica. Bueno, podría seguir mucho rato, pero no es posible. Les agradezco enormemente que aguanten mi pasión. A mí me encanta este tema, yo lo disfruto enormemente y espero que no le haya faltado el respeto a nadie, que no haya herido ninguna sensibilidad. Me cuesta porque a veces filtro poco,
pero que les sirva, que lo puedan compartir, que los motive y que los motive también a seguir nuestros cursos en ADIPA y por supuesto que los espero y las espero en el Congreso que hemos hecho con tanto, estamos armando con tanto cariño y hay gente tan maravillosa como la doctora Valeria, como Daniel Valdés, que ha sido profesor mío muchas veces, a Cintia D'Agostino, a Alejandra González, Marcela Mohamed, Gabriel Gatica, que viaja de Temuco, eh, Vivanti, Sedeti, la OMS aquí en Chile, una maravilla y tengo el gusto de ser la directora, así que obviamente que los invito con mucho placer y mucha certeza. Muchísimas gracias. Vamos a 3 preguntas, querida Karin, y vamos a lo que a ti te convoca. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Marce, por ese nivel de presentación, como siempre. Gracias a todos por su participación en el chat, por esas reacciones de cariño a la Marce, a su pasión, a su conocimiento. Sepan que no pasa desapercibido, que sabemos el nivel de profesionales que tenemos trabajando con nosotros. Vamos a dar un espacio de preguntas. Les voy a pedir que levanten la manito para poder habilitarles el micrófono y que Marcela les pueda responder. Tú me dices, Karin, elige al tiro las 3 personas y después para que Vamos. podamos hacerlo. Por ahora tenemos solo una mano levantada, así que vamos a pasar con ella, con Mari Vargas. Vamos, Mari, gracias. Mari, Ahí viene Mari, creo que está encendiendo la cámara. Mientras Mari logra conectar, vamos a pasar a Gloria para no tenerlos mucho tiempo aquí esperando. ya. Gloria, vamos. Mira, hola, me pareció maravillosa tu exposición, principalmente por esto de la mirada más amplia respecto vamos a decir, diagnóstico. Yo quería preguntarte respecto a si hay alguna, de acuerdo a lo que tú mencionas de la plasticidad cerebral, si hay alguna edad límite en la que se puedan hacer estas intervenciones para que este individuo pueda finalmente poder reintegrarlo o integrarlo en la sociedad. Si tú tienes conocimiento, si hay algún límite, porque mira, curiosamente hay mucha información sobre el autismo en niños. Pero hay poca y recién ahora yo busco más información sobre jóvenes y sobre adultos. Eh, Vale. entonces, por ahí va la pregunta. Estas personas adultas que descubren un diagnóstico, adolescentes que tienen un diagnóstico y que sienten que se les cierran todas las puertas porque se ven en un mundo muy aversivo y sienten que no hay formas de poder cambiar. Por ahí va mi pregunta. Solamente afinar la pregunta en función de mi labor docente. Cualquier tipo de acompañamiento terapéutico, psicoeducativo, familiar que hagamos, no es para conseguir nada en una persona desde esta mirada, pero entiendo el sentido de tu pregunta, pero solamente para confirmar el paradigma. Nosotros no buscamos ni incluir ni integrar, ni tampoco revertir ni rehabilitar. ¿Ya? Sino que lo que buscamos finalmente es mitigar desafíos evolutivos para que la persona logre su bienestar, que es una mirada no remedial, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, desde una lógica, desde la neuroeducación, hoy día la neuroeducación nos enseña que en todos los seres humanos, sean autistas o neurotípicos, siempre es posible el aprendizaje y por eso tenemos personas de 70, 80 años estudiando inglés, entrando a la universidad, aprendiendo arte o metiéndose en clases de flamenco. ¿Ya? Porque hoy día se ha descubierto con claridad, hay evidencia de que si bien existen ciertas ventanas de mayor plasticidad neuronal, sobre todo los primeros 6 años de vida, eso no quita que la neuroplasticidad sea una etapa de la vida de la persona. La neuroplasticidad es una fortaleza del sistema nervioso central y no se nos mueren las neuronas, sino que siempre hay una neurogénesis. Por lo tanto, lo que cambia en la persona autista son los propósitos. Los propósitos tampoco tienen que ver con el autismo, sino que tienen que ver con la persona. Por ejemplo, ese niño que yo les contaba al principio, que yo siempre pongo de ejemplo mi vida con algunos niños que me han marcado muchísimo profesionalmente, además de mi rol de mamá. Como profesionalmente hay niñas que me han marcado.
Obviamente que a los 3 años con ese chico se trabajaban algunas habilidades, cómo comunicarse de manera efectiva, cómo soportar tirar la cadena, cómo permitir cambios en los desplazamientos y subirse a cualquier auto, cualquier taxi, cualquier colectivo. Después, 20 años después, el logro va a ser desarrollar habilidades sociolaborales, permitirle tomar decisiones, iniciar un trabajo quizás en sexualidad, en autosexualidad placentera. Y también me ha tocado, y a la profe Ale que anda por ahí, también le ha tocado a adultos que requieren de tener mayor claridad en la condición para poder hacer una mejor gestión de sus emociones. Entonces los propósitos cambian, la materia prima es la misma, sistema nervioso central en permanente desarrollo, y aun cuando ha pasado la primera etapa, la primera ventana de mayor plasticidad neuronal, donde se establecen más fácilmente las conexiones sinápticas, producto que el cerebro está más blandito, ya a los 50 lo tenemos más duro y somos más tercas y nos cuesta más cambiar. La buena noticia, ya, enhorabuena dicen los españoles, la buena noticia es que nosotros podemos trabajar con nuestras personas autistas amadas eh, toda la vida y lo que va a cambiar finalmente es el propósito. Ahora, sí es cierto que cuando una persona autista aprende de una manera algo, cuesta mucho desaprenderlo. ¿Ya? Entonces, si yo aprendí a morder a mis compañeros para obtener un juguete y no hay comunicación aumentativa alternativa, ni hay una gestión de las emociones mediada por el entorno, puede que este chico mío se quede pegado con el mordisco, ¿ya? Porque lo que aprendo cuesta mucho desaprenderlo, es como meter la pata al embriague. Yo cambié de auto, tengo un automático e invento un embriague porque tantos años manejando con el embriague y echando a perder el embriague que ahora yo se me olvida y resulta que ando metiendo la pata en el embriague, ¿me entiendes? O empiezo a meter la llave a la puerta del auto y no tiene llave, tiene tic, pero se me olvida y trato de meterla. Entonces, tiene que ver con una mirada de que el desaprender es un riesgo. Ya, lo mismo que dicen, no, pero ¿para qué? Si cuando quiere pipí se toca el pene, yo ya sé. Es que desaprender esa seña natural del pipí es súper difícil después porque se establecen conexiones sinápticas que se quedan arraigadas y porque le resultan. Y cuando tú sabes que cuando algo nos resulta, se instala. Si me resulta morder al compañero para salir de la sala, bueno, lo más probable es que siga mordiendo al compañero, porque nadie va a poder retirarte ese comportamiento si tiene una función comunicativa tan efectiva. Entonces, esa sería mi respuesta, Gloria, pero así que dale nomás con tus adultos autistas, hijos, sobrinos, pacientes, lo que sea, porque finalmente toda la vida podemos hacer cambios y lo que tenemos que, como dice Loreto León, lo que tenemos que transitar Loreto León, quizás es es mi amiga de Temuco, colega de Temuco, quizás ella. Entonces, tenemos que visualizar que podemos toda la vida hacer apoyos y brindar apoyo y lo que cambia es el propósito. Gracias, Gloria. Gracias, Marce. De Vamos a Puerto ver si Montt, Mari... ¿viste? No me equivoqué, Cari, perdón. Hola, Tranquila, tranquila. Lorito, ya nos veremos. Vamos a ver si es que a Mari le funciona el audio ahora para que haga su pregunta. Mari, Mari querida, parece que no te funciona. Si quieres me la haces sin cámara. espérame, ahí se le habilitó. Mari, intenta hablar. ¿Salió? Pero yo no veo Perfecto, nada. sí. Sí. Ah, ya. Mire, la mía es una consulta de las políticas públicas, si se puede llamar de esa manera, en Chile. Me encantó su sabiduría y su pasión. Eso no hay Gracias. ninguna discusión. Pero quiero comentarles sobre las decisiones que toma la Comisión de Invalidez con respecto a rechazar a las personas autistas por su condición, siendo que se presentan diversos documentos que ellos solicitan, con un 77,5% de severidad, con acreditación de neurólogo, de psiquiatra, del diagnóstico, de resonancia magnética, de otro neurólogo, y aún así te siguen rechazando Ya, poder obtener la credencial. ya.
A ver, una cosa es la credencial y otra es la pensión. La credencial en general no se rechaza porque tiene que ver con el diagnóstico médico. Ya yo no estoy, no trabajo en el COMPIN, no tengo mayor información de cómo se está dando en el último tiempo, pero cuando tú quieres acreditar una condición, tú acreditas la condición y por lo tanto te registra, se te da una credencial. Distinto es la pensión por invalidez, ¿ya? Y la, ¿tú hablas de la credencial o de la pensión? No, la credencial. Ya, la credencial a mí me llama la atención, yo creo que habría que ir a una OIR ya y establecer cuál sería la razón, porque a no ser que no tenga un diagnóstico funcional que sea de profesionales acreditados en el registro de salud, creo que es una cosa local porque no he conocido persona que no sea, que no acceda a la credencial de salud. Lo que sí he conocido gente que no accede a la pensión por invalidez, pero no por la credencial. No tengo información al respecto, pero yo creo que debe ser algo local, algo que tiene que ver con el profesional en cuestión y no con la comisión. Porque si tú tienes el diagnóstico y tienes el informe funcional, a no ser que te toque un profesional desactualizado en relación a la mujer autista, por ejemplo, pero no sabría, no tendría una respuesta de cuál sería la causa, porque no es algo genérico que yo conozca. Y no quiero hablar de algo que desconozco, te pido disculpas, pero quizás ahí alguna amiga trabajadora social por interno en el chat que esté ya familiarizada con el tema pudiese conectarse con Mari para poder orientarla, se lo agradecería mucho. ¿Ya, Mari? Gracias, Marce. Sí, Ya. de hecho, creo que hizo la pregunta también por el chat y ahí le respondieron, Mari, para que puedas revisar. Quizás alguno de los compañeros te puede ayudar. Las trabajadoras sociales son fundamentales en una mirada integrativa. Bacanas las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Dale. Vamos con Xiaomi 24 y muchos números con la siguiente pregunta. Y yo creo que Y con, estamos en tiempo, así que y Xiaomi con va a ser esta la terminamos. última pregunta. Sí, Sí, y sí. les pido disculpas a quienes tienen la mano levantada. No es nada Bueno, hay personal, es solo muchos temas de cursos, tiempo. hay muchos cursos que se están subiendo de nosotros y muchos seminarios gratuitos en la plataforma. Así que vayan con eso, por supuesto. Dale. Xiaomi no me pesca. Xiaomi la una, Xiaomi las dos, y yo creo que si no, vamos a pasar a Elizabeth nomás. Vamos, Elizabeth, entonces. Ya, Elizabeth Carrasco. Alumna mía. Ay, sí, ¿me escucha? Sí, Hola, Elizabeth, Marcela. te escucho. ¿Cómo está? Tanto Elizabeth. tiempo, un placer verla después de 9 años. Exactamente. Cuénteme cómo está y vamos con la pregunta. Pues no le puedo Sí, preguntar más porque rapidito. me la matar. Bueno, comentarle que ya el chiquitito que usted conoció de 5 años ya tiene 20. Ya hemos superado muchas cosas. Es un hombrecito que ya vivió su experiencia laboral, ya también, su primera experiencia. Ahora está con proyecto y obviamente ahí lo estamos empujando y apoyando, tal cual como usted en primera instancia nos incitó a que esto no era algo cuadradito que tenía que ser así solamente, sino que él podía avanzar, avanzar. Ya, Que hasta sí, su me alegro mucho. diagnóstico cambió también gracias a la insistencia que tuvimos por usted, por las indicaciones que nos dio de ser en ese tiempo, digamos, severo, no sé, ya ni me acuerdo. Ahora tiene un autismo leve, Ujú. así que maravilloso. Pero Ya, bueno, la cuénteme la pregunta pregunta. mía es la siguiente. ¿Qué tan informada estás tú, Marcelita, y qué te parece este surgimiento de tantos diagnósticos de autismo en los CEFAM? ¿Cómo Ya. te parece el tema ese? Mira, la mayor prevalencia del diagnóstico es un fenómeno internacional, no ocurre solamente en Chile, no ocurre solamente a nivel regional. Hay más competencias, más habilidades para poder hacer el diagnóstico. Confío en los CEFAM. La verdad es que lo que no confío siempre es cualquier profesional solo haciendo diagnóstico a partir de un A2.
pero los CEFAM están siguiendo un monitoreo, están trabajando para hacerlo. Hay algunos CEFAM que están destinados al diagnóstico, no son todos a nivel nacional, sino que se van a focalizar algunos, porque teníamos una alta congestión en los hospitales de alta complejidad, los hospitales base, estaban unas listas de espera enormes porque se tenía que masificar la posibilidad del diagnóstico. No me asusta más diagnóstico. Yo creo que siempre han habido muchos niños y niñas autistas, pero que eran diagnosticadas erróneamente con otras condiciones o se había naturalizado el que un niño o una niña lo pasara mal en su trayectoria de vida, y el golpe era la forma en que finalmente se los educaba. Entonces, a mí no me asusta. A mí lo que me asusta un poco es el autorreporte, el autodiagnóstico me conflictúa el creer que el A22 es un diagnóstico o el AMSE, que es otra pruebita, es un diagnóstico y no se hagan evaluaciones multidisciplinarias, pero la verdad es que yo creo que en la medida, vamos a pasar un pic, igual como con el déficit atencional. Vamos a pasar un pic porque además después de la pandemia se produjo un colapso porque por 2 años el control de salud de la infancia no se ejecutó de manera sistemática. Por lo tanto, hubo 2 años de retraso en la detección de los signos tempranos. Yo creo que lo importante más allá del diagnóstico es el momento 2. ¿Qué hacemos después del diagnóstico? Ya, porque el diagnóstico finalmente va a permitir el despliegue de la política pública, y es parte de un 10% de la población el ser neurodivergente, por lo tanto hay que cubrir esa cuota, no me conflictúa. Me gusta el sector público, me gusta el trabajo que están haciendo los CEFAM, me gustan las IDIAS que se están levantando, estamos ahí mirando algunas formaciones con ADIPA para alguna de ellas a nivel nacional. Eh, y obviamente que, como dice Fabiola, tampoco dan abasto porque es cierto que hay una mayor prevalencia. Ahora, no sabemos si la prevalencia es mayor o el diagnóstico es más frecuente. Una cosa es tener el diagnóstico, pero muchos niños pasaban por retraso global de neurodesarrollo, discapacidad intelectual, y por años la discapacidad intelectual fue el diagnóstico que había cuando había población no hablante o población con algún tipo de rasgos atípicos en su comportamiento. Y hoy día sabemos que esa discapacidad intelectual coexistía con un diagnóstico macro que era espectro autista. Entonces, Eli, yo estaría tranquila y estaría más preocupada de fortalecer los CEFAM, porque los CEFAM, de la misma manera que las escuelas, se ven sobrepasadas por una demanda comunitaria superior a lo que la macropolítica imagina. ¿Ya? Entonces necesitamos más recursos. Eso es lo que necesitamos. Perdón lo aguda de mi voz. Cuando estoy cansada me empiezo a poner chillona. Lo que necesitamos es más recursos para educación, más recursos para salud, y ahí no puedo dejar de decir que el colectivo autista, la población en situación de discapacidad, requiere de más Estado. Ya, yo no dejo de pensar en la macropolítica. Y eso implica las decisiones que hemos tomado. Más Estado para la población más vulnerable es una creencia que yo voy a llevar de aquí hasta que me muera. Independientemente, esto no habla de política partidística, sino que de macropolítica. Mejores CEFAM es más Estado. Mejores SLEP, más Estado. Mejores PIE con más horas profesionales y no solamente 3 por chico con necesidad educativa permanente, más Estado. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que visualizar lo que hacemos cada 4, 5 años, 6 años, con el Congreso, pensemos dónde está el apoyo a las cuidadoras, dónde está el apoyo a la ley de autismo, dónde está el apoyo a la ley de neurodivergencia, dónde está el apoyo a las salas cunas, y quedarnos ahí. Es todo lo que puedo decir al respecto para no seguir hablando de más, pero un abracito a todos los que también creen que necesitamos más Estado. Gracias, Marce. Gracias nuevamente a todos por su Un beso. participación. Les pido disculpas por no poder responder todas sus preguntas, pero ya estamos bien pasados en la hora y todavía nos queda sorteo, certificación, y creo que todos merecen descansar, tanto la docente como ustedes que están acá. Así Muchas que gracias. gracias, Marce, nuevamente por la ponencia. Espero Gracias. que nos veamos en el Congreso y quedas liberada, Marce, para que vayas a descansar. Nosotros nos quedamos acá Besos en a todos. Abrazos a todos los que se conectan. Que les vaya súper. Chau, chau. Chao.